Oda lo tiene todo planeado desde el principio. En verdad, One Piece no tiene errores. ¿Es el sistema de poder de esta obra perfecto? Pues eso es lo que vamos a intentar debatir hoy en Mugi Podcast. Como invitado especial, Rag. Ya yo no soy. Ha estado aquí antes. Al que no lo conoce, vamos a dejar las redes ahí, ya que Rag se especializa en debatir de One Piece, de otras series, más de One Piece, tanto en TikTok como en YouTube, en Instagram lo pueden seguir, aunque no hable de anime. Pero en el tema de hoy vamos a debatir sobre One Piece, específicamente los errores narrativos, si es que lo tiene. Ya que somos fan, puedo hablar por todos, de que está en nuestro top, por lo menos para mí. El mío, ¿no? ¿En el tuyo no? ¿No está en un top 10 One Piece? No. No. Empezamos Bueno. raro ahí. Hablé por mí, por Andy, Claro, por por mí sí. Gilbert, por Joel, perdón. Hermano, póngase claro. Sí. Y ya vamos presentes, bro. Tengo Sí. un top 5, no un top 10. Un top 5, ok. Bueno, claro. esto lo digo para que vean que este tema es simple curiosidad, simple debate amistoso. No es que somos haters sin más, como hay mucho en las redes, que simplemente por moda o para querer hacerse sentir especial, tiran un hate a algo sin ni siquiera ver la obra, sin ni siquiera consumirla, sin ni siquiera tener base. O sea, otakus que no se bañen. Nosotros nos bañamos y por eso, aunque nos guste One Piece, no hacemos la vista gorda o no nos hacemos los ciegos y decimos como que es perfecto. Pero eso no quiere decir que no disfrutemos la obra, porque hay muchos que piensan o defienden una obra como si fuera una religión. Lo dije en un video, como que le ofendieron a su madre. Que si tú criticas algo, mejor Eres un disfrútala. hater. Como que son temas No le entiendes. divorciados. Dicen, no le Tú entiendes. puedes disfrutar algo admitiendo que tiene errores. Somos tan críticos como fan. O sea, lo llevamos de la mano. No podemos, por lo menos en mi caso, yo no puedo tener a One Piece en un top 10 y no sacar errores o no decir cosas que no me gustan porque es imposible. No es perfecto, definitivamente. Entonces, ¿Y usted, Rack? ¿Usted cree que tiene errores narrativos? Yo tengo varios puntos que voy a mencionar, pero antes de yo mencionar los puntos que yo anoté, ¿tú recuerdas algún problemita que tú digas, eso no tiene sentido? El sistema de poder de One Piece es muy extraño. Normalmente, un sistema de poder tiene que estar equilibrado. Por ejemplo, el ki en Dragon Ball. Ajá. Tú puedes tener mucho ki, pero si tú no lo dominas, puede ser un problema. ¿Qué pasa con One Piece? Las frutas del diablo Ajá. y el haki son un problemón. Porque la debilidad de las frutas del diablo, seamos sinceros, es una basura. Para nadie. No pueden nadar. Exactamente. No es lógico que tú me digas a mí, no, que para tú convertirte en un dios o en un dragón, tú tienes que dejar De de nadar. nadar. En Bolivia la gente no nada y no son ni dragones ni dioses. Y no hay ningún problema. Entonces, eso es algo que... Es como que cuando un poder, tú le pones una justificación o una condición, tiene que ser Equitativo. equitativo y que funcione y que sea un peligro real. Pero en One Piece nadie se ha muerto ahogado. O que no solo eso, O sea, explota la ¿qué me debilidad. importa? No puede nada. Ahí nadie se muere ahogado. Explota la debilidad. ¿En qué sentido? Que el Kairoseki sea más útil. Que como Smoker, que solo la punta del bastón es de Kairoseki, hayan más armas de este tipo. Sabemos que hay un problema porque el Kairoseki es muy difícil de moldear y todo eso, y bla, 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 bla. Exacto. Pero que se explote así, tipo que tú entiendas, yo voy a consumir una fruta logia, por ejemplo, Sí. pero si este tipo me da un balazo con Kairoseki, yo me voy a morir igual. Claro. Tú te planteas si cométela o no. Pero no existe, o sea, al menos que tú no sepas qué fruta es, yo entiendo que tú no te la vas a comer porque puede que te toque la de la chaqueta Sí. y es un problema. Sí, ya, Pero como- si a mí me ponen la mera ahí y me dicen, si tú te la comes, tú vas a dejar de nadar. Yo no sé nadar y yo no me puedo prender en fuego. Exacto. Yo me la voy a comer sin Claro, pensar. sí. La condición como que no significa nada. No. No. Porque si tú me dices, te va a comer la fruta, te va a dar un superpoder, pero te va a quedar ciego, o pero no va a poder caminar. Una vaina Ya así, tú te lo algo piensas. O realmente hay un peligro de que tú te caigas al mar. Oh, Exacto. exacto.
En One Piece están en barcos todo, pero exacto. nunca hay No se peligro. caen al mar. Los que se caen al mar no se mueren. Eso iba a decir de que en One Piece somos piratas, todos andamos en barco. Si fuese por eso, Law fuera el más fuerte del mundo, porque él con su fruta literalmente puede transportar a quien le dé su regalada gana abajo del mar. O sea, es un enfrentamiento face to face. Yo hago un run y Shameless. te mando un ya. Y O sea, y perdiste. Sí. O sea, a menos que tú seas, alerta de spoiler, Kaido o Big Mom, No, que no lo puedes cualquier- mover. Pero imagínate, con cualquier otra persona, ya él es el mejor. Sí. O sea, lo puede hacer. El No, punto- y otra cosa también, que se pelea mucho en barcos. Gente que tiene poder destructivo de islas, montañas, pero no hunden los barcos. O sea, en pelea de barcos. Bueno, se vio con Shanks y este muchacho, Kid, Kid. sí. Pero casi no pasa. O sea, ellos obvian eso, de que yo puedo destruir el barco y todo el mundo que tiene una fruta ahí se muere. Se muere. Sí. Es que la pelea sería muy aburrida de esa forma y yo Definitivamente. perfectamente lo entiendo. Pero que Pero es piense. conveniente, o sea, es conveniente para claro. ahora. Y Que- si ustedes se fijan, había una tripulación que estuvo a punto de ser destruida por el mar, o sea, de Sí, ser sí. abandonada en el mar. Ajá. Y curiosamente era la tripulación de Roger, con Ajá. Chiqui. Ajá. Nadie tiene fruta en la tripulación de Roger. Ujú. Pero la tripulación de Big Mom sí fue sumergida Y no murió. y volvían y aparecían otra vez, y volvían y aparecían otra vez. Y curiosamente tienen fruta los hijos de Big Mom. Entonces, eso es lo que a mí me Te molesta. desagrada de la fruta. El sistema de poder. Es válido. Sí. Ok, para ponerlos por puntos, mencionaste el sistema de poder en sí, para no mezclarlo todo. Sí. El sistema de poder te desagrada en general porque la Akuma no Mi es una cosa, pero en el sistema de poder de One Piece también incluye lo que es el haki. ¿Tú piensas lo mismo del haki? Estamos todos de acuerdo, creo, en que el haki no fue inventado desde el principio, aunque haya una idea vaga, aunque Oda tuviese cierta noción de lo que iba a hacer, obviamente eso fue evolucionando con el tiempo y Definitivamente. se deja claro en la obra de que él no lo tenía planeado, fue agregando cosas, porque no tiene sentido que Ace en Arabasta, siendo un capitán de barba blanca, no sepa lo que es el haki. ¿Verdad? Incluso al enfrentarse a Smoker, no menciona el haki, lo que dice es mi Akuma no Mi, como es de fuego, y el humo es lo que lo genera, por eso somos counter y yo te puedo pelear. O sea, no mencionó nada de haki y se supone que debió tener haki. Claro. Entonces, Oda tenía para mí muchas bases, pero fue modificando y agregando. Y agregándole a eso, recuerden que en el flashback de Luffy chiquito y Sabo, Ajá. se vio que por una acción, bueno, Ace usó Haki del Rey. Entiendo que él en esa edad y en ese momento no va a saber qué fue lo que hizo, pero es raro que él tenga ese poder antes de y como que no sienta curiosidad por explotarlo. O sea, es muy raro. Eso de Sí. que Mira, algo no que tiene mencionó sentido. Rack que me dio curiosidad es un tema aparte al sistema de poder y es las islas. En One Piece cada isla es muy diferente. Incluso yo vi un video en YouTube de un tal Mohamed que me gustó. Lo pueden mencionar si lo conocen en los comentarios. De que, ok, es cool que cada isla sea diferente y tenga una norma diferente, pero es ilógico, salvo Wano y Skypiea, que están divorciadas de los turistas, que tú sabes, está cerrado, pero las demás islas se debe haber un comercio entre ellas. Incluso, pues, como Water 7 tiene tanta madera para fabricar barcos, si en Water 7 no hay ningún bosque y no hay nada de ganadería para alimentarse. O sea, ¿cómo lo hacen? Se supone que hay, incluso el Lumi Recha, el tren es para comerciar entre islas. Entonces, si una isla está súper avanzada de tecnología y otra está muy atrasada, si hay comercio entre ellas, ¿por qué Frankie en Water 7 podía construir un barco súper grande y entonces la Marina tiene barcos del siglo XV con cañones súper viejos? O sea, como que no tiene sentido si el gobierno tiene acceso a islas menos Wano, tener tecnología para sus barcos. El mismo gobierno tiene vaina con rayo láser, pero al mismo tiempo manda una bus cercal donde todos los barcos son cañones del siglo qué sé yo qué. No sé si tú me entiendes. Sí, Como que hay incoherencia en que el mundo debe tener algún tipo de conexión y más la Marina o el gobierno mundial tiene que tener acceso a esa tecnología porque sus mayores ataques con barcos son tan viejos. Madera podría. Mira, Literal. mira lo que sucede. One Piece está claramente basado en la historia del mundo real. Ujú. Lo que tú planteas pasa incluso hoy en día. No voy a abundar mucho porque no sea polémico. Sí, dale. Los rusos usan armas de la Unión Soviética Ajá. todavía. ¿Qué pasa con One Piece? El gobierno mundial tiene muchas cosas que esconder. Ajá. El gobierno no puede mostrarle al mundo toda la tecnología que ellos tienen. Por eso fíjate una cosa.
La tecnología más avanzada que el mundo ha visto del gobierno mundial son los pacifistas. Ajá. Ellos no saben de los serafines. Ajá. Ellos no saben del arma que IMU usa para erradicar Exacto. pueblos. Ellos no saben de la existencia de IMU. Sí. El mundo de One Piece entiende que el motivo del gobierno mundial es traer paz. Ujú. Entonces, si tú buscas la paz y ya tú dominas el mundo, ¿por qué tú quieres armas de destrucción masiva? Pero un punto que tengo en contra de eso es que, o sea, tengo un punto a favor y uno en contra. A favor es de que estoy de acuerdo con lo que tú dices. Y en contra es que te estás yendo al límite. Por ejemplo, el tema de que tengan barcos más avanzados, tipo como los de Water 7, que tienen hasta armas. Eso no haría que el mundo lo vea como que algo que no pueda traer la paz. Tú hablas de la es un Marina. simple avance. Tú estás hablando de los barcos de la Marina, ¿no? Sí, ajá. Exacto, porque cuando tú dices el gobierno No, mundial, yo sé que hay algo aparte. yo creo que tú estás hablando de, o sea, Sí, en general. Hay una diferencia, Sí. hay una diferencia. No, el punto que definitivamente. debatió, o no debatió, sino expuso, según su opinión, que no que esté de acuerdo en todo lo que él dice, pero lo veo válido el hecho de que haya islas que se conectan entre sí, pero una está súper atrasada y otra súper avanzada. Ajá. Si comerciamos, o sea, si tenemos Comercializado. un trueque, yo debería tener acceso a ciertas cosas. Pero no, es un mundo divorciado. Es como si cada isla fuera un mundo diferente. Básicamente como nos quieren pintar que el Por mundo ejemplo, de Pero One sí, Piece pero sí fluye. pasa. Pero en el responde mundo- esa pregunta. ¿Cómo Water 7 tiene toda esa madera? Sin Water 7 no hay bosque. Se supone que debe de ser así por comercio, porque por ejemplo, el mundo de One Piece, al menos a mi parecer, el mundo de One Piece se caracteriza por eso, porque se nos muestra casi siempre que algo está pasando alrededor del mundo. Ujú. Siempre hay movimiento, no es tan estático en algunas ocasiones. Entonces, debido a eso, claro que dentro de Water 7 y otro tipo de islas deben de haber un comercio. O sea, son Quizás cosas que no muy lo lógicas. muestran, no se enfocan en eso, pero lo dejan. Exacto, puede ser, Como que a puede entender. ser a interpretación. Y No, el no hecho se de deja que- entender el porque hecho de siguen que- atrasadas. Las islas que Sí. están atrasadas siguen atrasadas. Sí, definitivamente. Pero que, sí, como dijo Track, de que se basa en el mundo real también pasa. Exactamente. Hay países que están. Pero países que En tienen el hoyo. conexiones. O sea, tú búscame un No, país. en la ahora vida mismo real. todos los países tienen conexión. No, pero comercio entre ellos. ¿Te puedo mencionar uno? O sea, mencióname dos países que tengan comercio entre ellos y que uno esté súper atrasado y otro súper avanzado. O sea, que no tenga nada uno del otro. Venezuela y Cuba negocian Ajá. con Estados Unidos. ¿Y Estados Unidos es la potencia número 1 del mundo. desde cuándo negocia Cuba? Muchísimo tiempo tienen negociando. ¿Cuándo es muchísimo Hay tiempo? bloqueo ahí, pero Recuerda, entendemos. Pero tú no me puedes decir a mí, pero escúchame, tú no me puedes decir a mí que Cuba estaba avanzada teniendo comercio con Estados Unidos. No, está atrasada en temas de tecnología por el bloqueo, porque no estaba negociando. Desde que empezó a negociar, te lo digo porque yo fui a Cuba, empezaron a tener wifi, internet y todo ese tema. Porque empezaron a negociar con eso. Entonces, dos países que negocien entre ellos, no es posible que uno esté exageradamente atrasado y otro exageradamente avanzado. Porque uno le da, tú me das esto, yo te doy lo otro. Y van a tener relación en ciertos puntos. Yo no estoy diciendo que van a cambiar la población. O que si el país no tiene casi calle, de la noche a la mañana va a tener calle. Pero si hay relación entre ambos países, no puede estar uno perdido en el siglo X y el otro en el siglo XXVII. Tú sabes que son aliados. ¿verdad? Vamos a la de One Piece. Vamos a la de One Piece. No estamos pasando, espérate. Estamos yendo a política. Esto no es política. Esto no es política. Ok, Esto es One Piece. Ok, un punto que yo veo negativo de la obra fue algo que comentó Rack sobre lo de las Akuma no Mi. Para mí, no se le hace justicia al poder de cada Akuma no Mi. Algo que hemos discutido nosotros tres muchas veces. Por ejemplo, Como se nerfea, si se dice así. exacto, es como que te muestran una persona que tiene un equipoder, o sea, que tiene posibilidad de hacer tal cosa, pero no la explota. Por ejemplo, en el caso de Borsalino, que tiene la Akuma no Mi de la luz, se supone, porque no nos han dado todavía ningún tipo de parámetro de que sea lo contrario, se supone que se puede mover a esa velocidad. O sea, él adquiere todo lo que tiene que ver con el tema de la luz. Y hemos visto que él se ha enfrentado a gente que no tienen esa velocidad y le dan pelea. O sea, un ejemplo claro, alerta de spoiler, en el manga, cuando pelea con Luffy, o sea, él pelea con Luffy. Luffy lo puede agarrar, lo puede tocar, le puede dar golpe. O sea, para mí es ilógico que un personaje con un potencial que se pueda mover a la velocidad de la luz, alguien lo pueda tocar.
O Eso alguien le puede pasa- hacer algo. O sea, entiendo quizás que me En pueda, toda que me la pueda- hora. entiendo quizás que tú me quieras decir que fue que él no se quiere mover a tal velocidad, pero a mí se me hace incoherente que tú teniendo la capacidad y peleando No lo por quiero tus hacer. valores, Pero no es que lo para quieras que, hacer. para que funcione Pero- el anime, yo creo que tiene que pasar obligado. Porque por ejemplo, Dale así en el micrófono. el mismo Enel, o sea, son personas que tienen una capacidad por su Akuma no Mi. Sí. O sea, increíble, Que infinita. son nerfeadas. Exacto, son nerfeadas para que Por la puedan competir trama. con Luffy, Zoro y compañía. No, sí, pero y con los otros. Son personas, el personaje de Enel apareció muy temprano en la obra. Yo pienso Igual que que sí Goku, también. ¿eh? Yo pienso igual. Muy Claro. temprano. Pero mira, en cuanto a lo que tú planteas de Kizaru, nosotros solo hemos visto la velocidad de Kizaru una sola vez. Bueno, sí, al final. Recientemente en el manga. Sí, sí, al Y final. no, Cuando no, alimentó a Luffy. es la única Sí, vez. La única vez que se La supone uni- que usó su velocidad Sí, real. exactamente, la única vez. Pero ¿qué pasa? Saturno le dice a Kizaru, tú estás más lento de lo común. En One Piece se ha explicado 4 veces. Garp, Gunfall, Rayleigh Sí, y Nami. la mentalidad, entiendo. Si tú no puedes actuar sin sentirte culpable, Sí. tú estás en tu momento más débil. Ujú. Lo que Kizaru mostró en Egghead no representa el poder de Kizaru porque representa el poder de un Kizaru en su estado más débil, basándonos en lo que dice el manga. Ok. Su estado mental en ese Exactamente, arco. porque en Mental, One Piece ajá. eso es lo que más importa. Obviamente, lo que va a pasar es que con el haki, tú siendo muy rápido también, y con el haki, tú vas a poder contrarrestar la velocidad de Kizaru. No hay manera. Es lo que va a pasar. Va a terminar. Eso es lo que va a Punto de pasar, vista pero no tiene lógico, pero sentido. tú sabes que es O sea, anime también. No exacto. podemos salir de ahí. No, eso claro, eso sí, es lo que va a yo pasar, entiendo. pero no tiene ningún puto No tiene sentido. sentido. A ver, Bueno. pero es que si nos ponemos a. Si introducimos la lógica del mundo real dentro de One Piece, Pero lo que pasa es que él usa un término real, la velocidad de la luz. Si él quería poner otro, No. le podía, lo Sí, mide yo más. lo que- Espérate, yo lo que estoy diciendo- déjame decir esto. Poner que las Es que Akuma no Mi pasa, no- aunque sea su obra y es un mundo ficticio, cuando tú llevas un término real a un mundo ficticio, lo estás aplicando como el mundo real. Por ejemplo, si tú me dices que lo mide en Mach, él se mueve a tanto Mach, o sea, Mach como mide la Sí, velocidad la de los velocidad. aviones y esas cosas, ahí yo te lo compro, perfecto. Pero cuando tú dices, no, él se mueve a la velocidad del rayo, está midiendo la velocidad ya medida de la realidad del rayo. Si se mueve a la velocidad de la luz, él está usando un término real de la Eso velocidad es peligroso. real de la luz. Definitivamente. ¿Tú me entiendes? Pero- Ahora, si él se inventa uno, ya son otros 500. Pero Pero, que- espérate. El mismo Oda, en el SBS, cuando responde de que quién alimentó a Luffy, él dice, alguien que se mueve a la velocidad de la luz. Él se está refiriendo a la velocidad de la luz del mundo real. Ahora, quien no la aplique en su obra de una manera realista es otra cosa. Pero él se está refiriendo a la velocidad real de la luz. O sea, podemos debatir en eso de que él nunca se ha movido a esa velocidad. Incluso al final, en Egghead, la que ustedes dicen que se movió a la velocidad de la luz porque nadie lo vio, incluso eso, si lo medimos, es lento para la velocidad de la luz. Si tú te mueves a la velocidad de la luz, tú serías capaz de darle la vuelta al mundo en lo que tú pestañas. En lo que tú parpadeas, eso te daría tiempo de tú darle una vuelta al mundo. 10 Entonces, vueltas. si nos llevamos a cálculo, tú caminando, le das la vuelta al mundo, tú tardarías años. ¿Qué pasa? Si el haki se puede avanzar varios segundos al futuro, para tú predecir la velocidad de la luz, tú tienes que ver días o meses o años en el futuro para tú predecirme. Y cuando Literal. cuando tú veas lo que yo voy a hacer, ya yo me muevo a esa velocidad, tú nunca me vas a agarrar. Si Mira. nos vamos a lógica, Kizaru debería ser invencible, pero Tú, eso no verdad. pasa en One Piece. También pasa en DC Comics con Flash, que Flash se mueve a la velocidad de la luz, pero viene un tipo normal que no tiene ningún poder con una pistola de hielo y lo congela. Ay, me congeló. Pero eso es para la trama. Eso es No para la debería trama. ser posible que nadie le Totalmente tope. ilógico. pero yo entiendo lo que tú estás diciendo. El problema es que tú mismo respondiste. Sí. La velocidad de la luz en One Piece es más lenta que la del mundo real. Pero no Por deja, eso- no deja de ser ilógico. Lo que estamos diciendo aquí es que es ilógico. Y Pero ya. no, pero lo que pasa es que tú estás midiendo la velocidad de la luz de One Piece. Pero eso es lo que el autor dice. Sí, pero que El autor nunca ha dicho que la velocidad de la luz de su obra es más lenta que la de real. Eso lo Eso está diciendo tú. interesante. Tú Ok, lo haces. Él simplemente dice, mi personaje se mueve a la velocidad de la luz. ¿Qué es la velocidad de la luz? Está medida. ok, eso yo lo entiendo, pero Ajá. se sobreentiende. No, eso sobreentiende No, tú. espérate, te explico. Se sobreentiende de que no van a aplicar la lógica del mundo real dentro de One Piece, aunque él te hable de cosas que pasen en el mundo real. Eso lo Por sabemos. ejemplo, Pero que no deja de ser ilógico.
Pero que es ilógico en el mundo de nosotros, en el de One Piece, no. No, sigue siendo ilógico. No, pero es que vuelvo a lo mismo. Déjalo continuar, Tú déjalo continuar. lo estás midiendo desde la perspectiva del mundo real. Dentro del mundo de One Piece no se mide así. Porque Sí. te pongo un ejemplo. No, porque tampoco Luffy se mueve como un humano normal, Exacto. lo que sea. Yo Es por entiendo eso ese que te punto. estoy diciendo. Tiene un punto. O sea, mira, para que tú entiendas. Yo entiendo el punto de él, En pero One como Piece- quiera, si hay una contradicción en la misma obra, tú estás asumiendo como que la ficción, contradicción la ¿por obra, qué? espérate, tú estás diciendo como que una obra, por más que sea del autor, está extenta a huecos argumentales o sin sentidos. No es lo que estoy diciendo. Pero ¿por qué no. tú asumes como que no puede ser un sinsentido eso? Porque hay otro sinsentido en One Piece. No, Por pero- ejemplo, una persona se cae, porque si tú me dices, las personas en One Piece tienen una resistencia súper dura, por eso es que a Sí, Usopp pero- le dan con un bate de tonelada en la cara, le desbaratan todos los huesos de la cara con Tinari y al otro día está igualito. Ah, no, eso es ilógico en el mundo real. No, porque en One Piece los personajes son muy resistentes, pero otra persona del mismo One Piece se cae cayéndose de la escalera, se muere. O que le dan un tiro y se muere. Porque no son resistentes de todo. Es simplemente incoherencias. Yo entiendo que en One Piece hay incoherencias, pero las que tú mencionas de la velocidad de la luz no son incoherencias. Porque es obvio que Oda va a utilizar lo de la velocidad de la luz de forma representativa. Ya. Si Kizaru se moviese a la velocidad de la luz del mundo real, destruye el mundo con moverse, porque por la velocidad de escape que tiene el planeta Tierra, que un humano se mueva a la velocidad de la luz, va a destruir todo a su paso. Solo por moverse va a destruir todo. Pero tenemos un caso más exagerado aún. ¿Qué es Tish? La Oscuridad. oscuridad. Tú dices el agujero negro. Un Es un agujero negro. Un agujero negro, sí. Tish activa el agujero negro dentro del planeta Tierra. Sigue siendo otra incoherencia. Si no, es que, Claro no, que sí. no se trata de incoherencia. Fíjate en una cosa, el universo de One Piece no es como el de la vida real. Hasta el Definitivamente. punto de que cuando tú Pero ves que yo lo lo que sé. están estudiando los eruditos de Ohara, tú no ves cómo es el mundo de One Piece, que tiene como un montón de lunas, Ajá. de un montón de círculos, porque no, simple y llanamente no funciona igual hasta el punto. Tú te das cuenta que One Piece no puede funcionar como el mundo real. Sí, yo En sé. la vida real es imposible que exista un gigante. Sí. Ajá. En One Piece existen gigantes. Yo no diría imposible, yo no sé. No, es pero- imposible. No, No, y- se puede ser tan grande porque o sea, tu estructura no Pero va a yo no, soportar el yo no peso. puedo ser tan arrogante de decir que no. Yo no sé Es que científicamente existía, es imposible. Pero que, escúchame, yo no puedo ser tan arrogante de decir que no a nada. Incluso los mayores pensadores de la historia nunca decían nada, no a nada. Decían, yo dudo. O sea, dudar es muy diferente a decir no. Ok. Por incluso a personas que obviamente yo no me voy a comparar con ellos, digo, sea Albert Einstein, que Nikola Tesla, que fulanito, que eran genios, le preguntaban, ¿tú crees que hay vida fuera del planeta? Y decía, es que yo no lo sé. ¿Por qué yo voy a decir que no? Sí, porque Eso fíjate en entiendo. una cosa. Es lógico que haya vida fuera del planeta Tierra, porque es ilógico que en un universo aparentemente infinito No nos salgamos porque si solo no se hayan dado. Es un No tema estamos bueno. No, no estamos saliendo, no estamos No, saliendo. demasiado, Bueno, sí. simplemente te digo que yo no puedo, algo que yo no sé, no puedo decir no. Pero, ok. Como que, qué sé yo. Ok, pero el problema es que científicamente Pero no se vamos puede. a volver como, Entendido. el tema Yo creo- del vaina. Mira, por eso- yo entiendo tu punto. yo creo entiendo que- es que yo entiendo el punto de Espérate, Black, espérate. de que el mundo de One Piece funciona diferente, pero entiende el punto mío de que aunque tu mundo funcione diferente, no quiere decir que sea ilógico usar temas de la vida real. Ahora, si tú me moldeas algo y ya se ve que es moldeable, yo te lo acepto. Pero que él no moldea. Por ejemplo, el tema de quizá la velocidad de la luz, él incluso lo ha respondido, se está refiriendo a la velocidad de la luz como tal. Él nunca ha hecho un moldeo de ese concepto. Simplemente lo usa como existe y ya. Ahora, en su obra, como lo usa de manera nerfeada, pero él no dice nada. Tú me estás diciendo que funciona diferente porque si hay que asumirlo, pero yo te estoy diciendo Bueno. a ti que usar un concepto sin ni siquiera modificarlo es ilógico, por más que tú me lo quieras maquillar, por más que el mundo funcione así, sigue siendo ilógico porque me está usando el concepto real. El problema es que él dice velocidad de la luz, pero nunca ha funcionado como la velocidad Como de la tal, luz. ya. Básicamente ese es el punto. Hay algo que la luz no puede hacer y es acelerar. Y él aceleró. Y en el mundo de One Piece, la velocidad, la luz acelera. Sí, Entonces, se pasó la lógica por el culo. por eso te estoy diciendo. Pero que eso yo lo sé. Él lo Porque moldeó, nunca él estuvo, lo moldeó. nunca estuvo establecido que la lógica de la luz dentro del mundo de One Piece sea como la lógica del mundo real. Pero que yo no te la la- lógica, la luz Yo no en estoy One hablando Piece de destruye. lógica. Yo no estoy hablando de lógica. Tú no me estás Entonces, entendiendo. ese Yo punto- estoy hablando de un concepto real.
Yo no estoy hablando de lógica, porque puede hacer lo que quiera. Mira cómo hizo como la luz, como tú dices, aceleró la velocidad de la luz cuando eso es ilógico. Está bien, pero que él ya mostró la aceleración de la velocidad de la luz. ¿Tú me entiendes? Ya él te está mostrando eso. Yo rompí la regla aquí. Mostré que la luz se puede acelerar, aunque en la vida real no. Pero nunca ha hecho nada en la obra, ni ha dicho nada en la obra que sea en contra de que la velocidad que la luz que usa es la de la real o el término que él usa. ¿Tú entiendes? Incluso te lo repito, en el SBS respondió, ¿quién fue que le dio comida a Luffy? Él dijo, alguien que se mueva a la velocidad de la luz. O sea, él nunca ha dicho de que mi velocidad... No sé si tú me entiendes mi punto. Entiendo el punto. Eso yo lo entiendo. No vamos a llegar a ningún punto. Yo entiendo que el Sí, punto... es verdad. exacto, el punto está como que muy... a la mitad. El pensamiento está dividido. Entonces, la ilógica yo estoy hablando dentro del mundo de One Piece. yo Yo digo creo que usar ese término para mí es ilógico, pero no digo, sí, yo estoy hablando dentro eso se del mundo de entiende One Piece. perfectamente. Yo entiendo Yo lo también... interpreto como un término, simple y llanamente para que nosotros entendamos Más o menos, sí. por dónde Por anda dónde la está la velocidad cosa. de la luz. Dale, Pero que por eso hacemos los debates también. Sí, sí, Claro. claro. Cada quien lo interpreta de manera diferente. Definitivamente, eso es por interpretación. Entonces, ya yo creo que ese punto está un poco medio. Andy, ya que tú me preguntaste anteriormente si tenía alguna duda, algo que ¿Y tú, aportar, Moreno? ¿tú qué podría aportar en este Bueno, sentido? a mí personalmente, que no me guste así como tal, la incoherencia de muchas batallas. Que yo veo que nuestros protagonistas, Luffy principalmente, siempre se para, pero el enemigo nunca se para dos veces. Por ejemplo, Kaido le gana a Luffy 100 veces y Luffy le gana una vez a Kaido. Y Y, no se ya vuelve a Kaido parar. perdió. Lo mismo pasa con Lucy en ese tiempo del atrás, que Sí. Luffy vuelve 50 veces. Ajá. Pero con Tú dices que a o ti... sea, el único que tiene la grandísima voluntad en One Piece es Luffy. Entonces, con Katakuri, siempre que Luffy ganaba una batalla, yo casi siempre discutía con Junior, me decía, no, él le ganó por esto, porque era más rápido. O en este caso, Luffy era más hábil. O en este caso, pero con Katakuri, entonces se juntó todo, que Katakuri era más rápido, era más fuerte, el Mejor haki era haki. más fuerte, mejor haki. Tenía todo, y Luffy como quiera le ganó. Y yo me quedé muy insatisfecho y muy incómodo con eso. Yo lo que entiendo es que en esos casos, se puede usar otro argumento, no de que Luffy gane porque es Luffy. Porque en ese mismo escenario cualquier otro personaje hubiese perdido. Entiendo que a ti lo que te molesta en sí es la resolución de la pelea. O sea, Sí, al de final. que no importa que Luffy sea más realista- lento, va a ganar. Si Exacto. es más fuerte o más lento o más rápido, no importa. Luffy, y si no gana ahora, gana ahorita. Ok, ¿Tú sabes? Es que, o sea, el punto es la resolución de que simplemente el único que tiene la posibilidad de una segunda oportunidad o incluso quizá una tercera dentro de una batalla es Son Luffy. los muchachos de nosotros. O los muchachos de nosotros. Que ahí es que se ve el power up. Yo Dice que es muy obvio. Es como Sí, que es muy sí. obvio que nos están ayudando. estoy de acuerdo en el punto de Andy. Ahora, en lo de Katakuri, lo compren o no lo compren, o sea, lo acepten o no, hay un concepto de que Katakuri puede seguir peleando. Repito, no importa que lo aceptes o no. Te estoy dando el contexto, el concepto del final de la batalla. Katakuri se podía parar y seguir peleando, ¿o me equivoco? Él se tiró así, incluso hablando con Luffy parado, le dijo que yo sé, que el futuro... Y también recuerda que él se apuñaló él mismo, de que para estar al mismo nivel. que Luffy, que iba a volver, que le vio la voluntad, que bla, 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 y por eso... Se enamoró. Sí, de que fue por Katakuri mismo. Eso es el concepto como que yo entendí que quiso dar Oda. Ahora, no estoy diciendo que sea lógico para ti o no. Estoy diciendo como que no fue simplemente por ser Luffy, como que Oda usó un recurso para eso, que puede que, como Andy, no lo satisfizo, y ya. Ahora, con respecto a las batallas, yo tengo otra cosa que agregar, que puede ser incluso peor que eso. Y es el tema de usar un counter que no contrarreste nada Conveniente. y Luffy gane solamente por eso. Y lo hizo varias veces. Lo hizo con Cocodrilo y luego con Enel. ¿A qué me refiero? Con Cocodrilo hay una debilidad que es el agua. La Que a humedad. Cocodrilo lo mojan, se pone lento, lo que sea, y se le puede dar. Perdió las 2 primeras veces. La tercera vez, simplemente por estar lleno de sangre, que es algo ilógico que Luffy dure una batalla entera llena de sangre, ya le podía dar los golpes. Es como si fuera un haki en ese tiempo, porque le podía dar un logia, nada más por estar mojado. Ahora, Cocodrilo demostró, porque luego de esa batalla fue encerrado y fue liberado en el arco de Impel Down para ir a Marineford. En Marineford vimos un nivel de enfrentándose a Mihawk,
Sí, a Yosu, gente cabra. Yosu. Cuando en Marineford, Luffy es 10,000 veces más débil que Mihawk. Y Cocodrilo estaba haciéndole frente. Y tú dices, no, pero que yo no estaba mojado. ¿Qué importa? Ahí todo el mundo tenía haki. Y era fuertísimo. Ahí todo el mundo tenía haki. Entonces, Cocodrilo no estaba entrenando en la cárcel. Él estaba con Kairoseki. Digo que no. Oye, él estaba encerrado y sale en Marineford con un nivel descomunal. O sea, no tiene lógica con ese nivel que mostró Cocodrilo en Marineford que ese Luffy le ganara simplemente por estar mojado. Cocodrilo rajó en dos a Kaino con un ataque cortante de arena. ¿Por qué no usó eso con Luffy en ese tiempo? O sea, espérate. Ese concepto de que Luffy le podía dar, ya Oda se olvidó de todas las habilidades de Cocodrilo y hizo que Luffy ganara. Lo mismo con Enel. Enel tiene una velocidad descomunal y un haki. Y viene y que porque yo soy de goma y no me hace nada de electricidad, tiene 2000 maneras de matar a Luffy. Que Luffy le dice a él, la debilidad mía son los objetos punzantes. Y él puede literalmente hacer objetos punzantes, moldearlo con su electricidad. Entonces, y no lo usa. Él le tiró no, pero mira, un tipo con una velocidad descomunal, una velocidad y un haki que en el otro lado de la isla, alguien mencionaba su nombre, él lo escuchaba y le parecía al lado al instante. O sea, es una velocidad ridícula. Entonces tú lo ves así, con una velocidad más lenta que la de Usopp, peleando con Luffy. O sea, no tiene sentido. Incluso un Luffy contrarrestó el haki de una manera estúpida que más nunca se volvió a usar. De que, que vació mi mente. Y ya que él no le podía dar. Y ya que él no le podía dar. Espérate, entonces, como se repitió eso mismo de Cocodrilo. Estoy mojado. Esa es tu debilidad, te gané. Se olvidó de todas las habilidades de Cocodrilo. Enel, tu rayo no me hace nada. Se olvidó de todas las otras habilidades de Enel que podía matar a Luffy en ese momento. Entonces, a mí me molesta eso por el hecho de que no me lo encuentro lógico. Yo tengo una pregunta encima de todo eso. Es muy conveniente. Es exageradamente nunca conveniente. Nunca nos hemos puesto a sacar literalmente tantas cosas de One Piece. ¿Por qué One Piece nos gusta tanto si tiene tanta incoherencia? No, porque eso no quita la cosa buena que tiene. Porque es un equilibrio. Porque, por ejemplo, hay que ponerlo en la balanza. Tú puedes sacar quizá 500 cosas buenas, pero también puedes sacar 1000 cosas buenas. ¿Me entiendes? O sea, es como un equilibrio. No puede ser totalmente perfecto Flow Hunter o Full Metal. No existe para mí. una obra perfecta. Pero como quiera. O sea, tú puedes sacar muchas pero cosas. No sería tan largo este podcast si fuera de Hunter. No, definitivamente. Pero tú puedes sacar tanto cosas buenas como cosas malas. Yo entiendo que es el equilibrio. Hay menos cosas malas que las que son buenas. O sea, quizás por eso. No, pero incluso hay obras. Quizás por eso. Es que tengo un ojo. Joel, hay obras que incluso puede tener 10 cosas malas. Y por una cosa buena puede que te guste, porque simplemente te gusta eso. Primero, lo que me enamoró de One Piece fue el Aquí no pasó nada. Pero. De Zoro. Sí. Mediante fue pasando el tiempo, surgieron cosas que me fueron enamorando más. Lo que me tiene aficiado de One Piece, casi tanto como de mi mujer, es. A mí me gusta la historia y me gustan las mitologías. A mí también. Y es jodidamente placentero cuando en One Piece está pasando algo y tú tienes conocimiento del contexto histórico que representa eso. Sea por medio de una religión o por lo que está pasando en la vida real. Coño, cada capítulo de One Piece que salga, da igual si se trata de los vikingos o de la mitología maya o lo que sea, que tú comprendas. Sí. Cosas sobre eso. Para mí eso es genial. Mira, a mí me pasó con Harald. No con Harald. Con Harald. Con el rey Bluetooth. El rey de la vida real. Ilumínanos. Me pasó que yo estaba estudiando su historia porque yo soy fan de Loki. El papá de Loki se llama Harald y yo quería justificar que Loki no mató a su papá. Loco, eso se reveló ahora. Me imagino que eso te voló la cabeza. Él dijo, tú no me vas a creer. En el último. Loco, sí. Duro. ¿Yo puedo seguir hablando? Claro. Bueno. Ya yo sé por dónde tú vas, pero. Cuando yo me pongo a leer la historia para justificar que Loki no mató a su papá, me encuentro que Aftan, como sea que se llama el hijo de Harald, sí mató a Harald. Entonces me chocó porque fue como que allá inmediatamente yo me di cuenta que efectivamente Loki sí mató a su papá, pero el motivo de por qué lo mató es lo que hay que saber. Y esa vaina a mí me encanta mucho. También el tema de por ejemplo, el discurso de Doflamingo, que para mí es el mejor que hay, porque es verídico. Sí. Si yo gano una guerra y yo soy el invasor y yo lastimé a todo el mundo, yo escribo la historia porque el que gané fui yo. Sí, la justicia es claro. Pasa en el mundo real, entonces, ¿qué yo voy a escribir?
que yo hice la justicia y todo eso. Por eso de la justicia es lo que el que tenga poder entienda que es justicia. Sí, desde el punto de vista del que ganó la guerra. Y todo ese tipo de cosas, loco. Para mí, esa vaina... Sí, está buena la pregunta de por qué, si hay tanta cosa mala, ¿por qué amamos One Piece? Claro, y el punto tuyo lo apruebo. Y también agrego de que ustedes están hablando de justicia. Ustedes ven que los marines tienen un concepto, una filosofía diferente de justicia. Incluso los marines no. Incluso si tú ves en las familias, Garp, Dragon y Luffy, en ese orden, tienen concepto de justicia o de libertad totalmente diferente. Entonces, Oda hace una genialidad con el desarrollo de personajes y la filosofía y la trama en ciertos arcos. Temas como, por ejemplo, yo sé que se menciona mucho que la esclavitud, que la política, el mundo en general. No es un secreto para nadie que el world building de One Piece es de los mejores que ha existido en el shonen o en el anime en general. Pero también el desarrollo de cómo surgen esas cosas, esos problemas que hace Oda y cómo se resuelven, es una genialidad. El tipo, a nivel de historia, es una Tal vez no es muy duro organizando peleas. No se le puede querer que él tenga punto fuerte en todo. Por ejemplo, que Hunter x Hunter tiene un punto fuerte en el sistema de poder, que es muy, muy exquisito, que todo tiene lógica, que todo encaja, que tuvo un personaje con un poder nuevo y aunque no te lo expliquen, ya tú sabes cómo funciona o lo entiendes. Cómo puede funcionar. Perfecto, es un punto fuerte de Hunter, pero que cada obra tiene sus puntos fuertes diferentes. Y Serritnish es la cabra. La cabra, sí, está bien. El tiempo de que ustedes llevan viendo One Piece también no puede ser un aliciente de la muerte. Ok. Sí, puede ser, la nostalgia. Tú sabes que a veces la costumbre es más fuerte que el amor. En mi caso yo estoy enamorado. Sí, porque él empezó reciente. Relativamente reciente, a comparación de nosotros. Yo tengo como 15 años viendo One Piece. Es que no podemos jugar. Tú hablas reciente como que tú me llevas 10 años a mí viendo No, pero tú, según lo que yo escuché... Yo comencé en el 2013. Yo pensé que eran como 5 años que te tenía viendo One Piece. ¿Cómo que 5 años viendo One Piece? Es que también depende de eso. No, de mala que, mía. O sea, por ejemplo, en ese caso, de yo comparar mi tiempo con lo de otro, hay un factor de que quizás no lo podamos entender de la misma manera, pero podemos desarrollar el mismo amor, el mismo afecto, aunque tenemos una diferencia de empezar la serie. O sea, cada quien tiene un motivo por el cual ama a One Piece. Mira, yo estaba hablándolo con Gilo el otro día, de eso mismo, de la gente que empieza a ver One Piece ahora o recientemente, dice, son muchos capítulos, que sí o qué. Como, o sea, ellos no van a entender la vibra, me decía Gilbert. O sea, yo no quiero ni siquiera que tú lo entiendas, yo no te lo quiero explicar. Tú no lo vas a entender. O sea, 10, 15 años viendo esa obra, capítulo a capítulo. Cada desarrollo que tú lo ves ahora rápido en 2 capítulos, no tuvo que esperar una semana del manga para ver qué iba a pasar. ¿Me entiendes? O sea, o años esperando una resolución de algo, de que coño, nosotros duramos la vida entera pensando que Barba Blanca fue Gold Roger el que lo dejó malherido. Y después de tanto tiempo uno descubrí que no, que Shanks tiene un hermano, que el papá de él también era igualito, que fue. Tú sabes, entonces, eso tú no lo vas a entender. No. Nosotros no queremos que explicártelo. No queremos explicártelo. Y tú no vas a entender la vibra. O sea, es una vibra, es un ¿Cómo tú le que la gente no entiende. No lo va a entender, bro. El que empieza de One Piece no lo va a entender. ¿Cómo tú le explicas a una gente de que Gecko Moria peleó con Kaido? Vamos a poner una gente que ¿entiendes lo que te digo? O sea, no hay manera. Entonces, el que lo ve corrido rápido, hay cosas que nosotros sentimos, aunque veamos lo mismo que ustedes no van a sentir. Claro. O sea, que lamentablemente ustedes están tarde ya. Mira, yo creo que el punto del pero podcast... son bienvenidos. Son bienvenidos. Todo el mundo es bienvenido. No, claro. Yo no cerraría la puerta que no lo entiendan. Puede que un par, si se adentran de una manera apasionada y a tratarlo como una obra vieja, no como queriendo esperar algo como un anime de temporadas actual. Si tú vas con la mentalidad de que tú estás viendo algo de hace casi 30 años y te vas a adentrar ahí, puede que sí lo entiendas si lo ves a un ritmo adecuado. Ahora, si tú vas con la mente de que tú quieres ver un Demon Slayer, un Jujutsu Kaisen súper rápido, un ritmo, no es lo que vas a encontrar. Mira lo que él está planteando. Ellos no lo van a entender. El sentimiento. Es la vida, es lo que yo digo. El sentimiento de nosotros tener que esperar hasta que para saber algo. Por ejemplo,
llegamos a Whole Cake, ¿verdad? Sí, yo he entendido, pero yo estoy enfatizando el punto de entender, no el sentimiento de Andy, sino de entender la obra. No, Yo sé- yo sé yo sé que vibra. la obra, yo sé que la Sí, entienden sí. y se la pasan y hasta más que nosotros. Hay chamaquitos nuevos que entienden cosas que uno dice, cónchale. Exactamente. ¿verdad? Yo digo el sentimiento Pero, que por arranca cada ejemplo, cosa, por porque la ejemplo, obra yo cuando sé se que todo el mundo ahí tiene la capacidad de Mira, entenderla, es sencilla. Un saludo para Máximo. Máximo no tiene tanto como nosotros. Él se vio cuando ya iban por el... El máximo ama One Piece. Sí, Máximo ama One Piece y él está esperando capítulo semanal porque la obra no se ha acabado. Tú sabes, él se lo vio Ni súper se va a rápido. acabar nunca. Se va a acabar, se va a acabar. Que no se acabe. Prefiero morirme primero antes que se No, acabe One hey. Piece. Bueno, Bueno. mira, una cosa, Oda... No, terminado de Máximo ya, para que No, termine yo el cuento. terminé de que Máximo sí empezó tarde y aún así él está esperando Ah, ok, capítulo a ok, capítulo. ok, entiendo. Porque no se ha acabado. Claro. Ahora, hay una noticia, no sé si es real, donde Oda le dijo que el final de One Piece a un niño que tenía cáncer cáncer, sí. y se murió. Ahora, yo siento que ese niño se fue con un final diferente a su muerte, porque puede que Oda... ¿Tú crees que Oda haya cambiado el final? Para mí, obligado lo tuvo que modificar, manteniendo la esencia. Pero yo dudo de que sea el mismo que él tenía cuando inició la Yo obra. creo que, antes Estoy de de que acuerdo. pase Rack, yo creo que la idea principal, como tal, o quizá el concepto principal, sí está, en esencia. Pero el cómo lo van a conseguir o cómo él lo va a mostrar va a cambiar definitivamente. Claro. Pero para mí, yo siento que la idea principal todavía es el corazón. No, sí, claro, tiene que estar. O sea, ya. Pero, por ejemplo, como cosas de que él no quería quemar el barco y fue idea de los editores y lo hizo, que los Supernova lo hizo en una noche, no en una Exacto. semana. O sea, Los Chichibucan también. Imagínate el nuevo mundo ahora, o nuevo mundo no, donde están ahora. El mundo completo, Sin sí. los Supernova. Tú Sin dices, va, Kid y Lo. sin Kid, Es sin verdad, Lo, ¿qué sin él tenía en Bonnie. mente? Y eso fue improvisado prácticamente, que los creó. Ya tú sabes. ¿Tú me entiendes? Entonces, obligado, él tuvo que cambiar todo. Lo dijeron lo que yo iba a decir. Eh, Eso es lo que yo estaba pensando. Mira, yo creo que, personalmente, yo creo que el punto del podcast en sí, lo tratamos, es que claramente One Piece no tiene... No es perfecto. tiene No es una obra la perfecta y perfección. aún así la amamos. Exacto, y aún Como así la la mujer de amamos. nosotros. Tampoco No es perfecta y la amamos como sea. Esa es la vuelta, Gran como los cosa, hombres. gran cosa. Entonces, yo creo que zanjamos bien, dimos nuestro punto, las cosas que nos incomodan o que vemos que es incoherente o que es una fumada del autor, definitivamente. Pero nosotros también queremos que ustedes entiendan que no por ser fanático de algo, tú debes de ser un ciego. Porque para mí, personalmente, Báñate. un buen fanático es aquel que ama su obra, pero también la sabe criticar. Yo entiendo tu punto, Joel, pero tú nunca vas a cambiar. Hay un grupo de personas que simplemente por moda que tiran hate. Muchísimo en las redes que tiran hate. Ni siquiera lo han visto, ni siquiera saben. Oye. Recientemente yo estoy viendo que Solo Leveling está Ay. súper popular. Y están diciendo, oye, Rack, oye, qué estupidez. Yo no lo he visto. No, tú no Pero lo has yo visto. sé por dónde tú vas. Ok, tú no viste Solo Leveling, No, ¿verdad? pero Ok, yo sé por mira. dónde tú vas. Yo sé por dónde Te tú voy a dar vas. un punto. Solo Leveling está siendo popular. Y el simple hecho de que alcanzó el video más likeado, el que más tiene like en En Crunchyroll, Crunchyroll, que no es... ya están diciendo que consiguió lo de One Piece en 2 años y One Piece tiene 20 años, asumiendo como que tener más like en un video de Crunchyroll es ser mejor obra o es superar. O sea, ni siquiera tienen... Yo tengo más like que tú, mira. Mira. Una cosa es de que una obra no se mide, su calidad no se mide por los números de popularidad, porque eso lo que mide es que está siendo popular. Ahora, eso es yéndonos a una crítica real. Se critica el argumento, la trama y todo eso. Ahora, si nos vamos a números, también estás siendo un estúpido porque estás comparando una obra con infinidad de números mayor a la de Solo Leveling. Que tiene más like en un video, los Bien. likes y las cosas bajan. Por ejemplo, en IMDb, di que el último capítulo, el 12, yo sé que falta el 13, pero el 12 consiguió 9.9, pero la semana bajó 9.8. Tú sabes, porque mientras más votos tiene, más Claro. tiende a ser difícil Mantener mantener un el punto mismo. alto. Ahora, mira, la obra en completa de Solo Leveling en IMDb tiene 8.5 de 60,000 votantes. Hay 60,000 votantes. Mientras más votantes, más difícil. One Piece tiene 300,000 votantes y tiene un 9 en Ya la tú obra. sabes. Entonces, si no, mira, te digo porque es La estúpido. cabra. Es estúpido porque a nivel de número no lo supera en nada. One Piece duró 11 años consecutivos siendo el número 1. En esos 11 años salieron pila de anime, pila de manga y se mantuvo 11 años repetidos, año tras año siendo el 1. El simple hecho de compararlo para mí ya me ofende. Es una estupidez. One Piece Yo no tiene- puedo opinar porque yo no lo he visto. Oye, No, no hay mira, punto de es comparación, genérico, loco, ninguno. es genérico, es entretenido, pero es genérico, es predecible.
Sí. O sea, no se puede tener una conversación sobre lo No, de lo que hablamos nosotros. No. Entonces, No. mira, sí es entretenido, ¿verdad? Está siendo popular, genial. Pero comparar Nos gusta, sí. cosas Full, pila. como... Y no, y que cada, quiero que sea sábado cada para vez ver que sale un solo anime Level. nuevo y está siendo popular, de una vez a One Piece, que lo comparan con One Piece, dejen su dolor. Nunca... Es como pasa con los artistas, con los basquetbolistas, con los peloteros, con todo el mundo. De que se juntan un nuevo talento, lo comparan con Con Jordan, Jordan. o con LeBron, o con Curry, o con Rochi. A mí personalmente, eso me desagrada. Tú estás comparando a Solo Leveling, que está en su peak. Ajá. One Piece todavía no llega a la cúspide de One Piece. Y no hay que duró 6 meses en pausa. Cuando empiece el pleito de Barba Negra con Shanks, todo el mundo lo va a ver. Cuando empiece el enfrentamiento de Zoro con Mihawk, todo el mundo lo va a ver. Hay pelea Cuando cazadora. empiecen los pleitos de verdad de One Piece, Todo el mundo se lo ve. acabó. O sea, ya hasta ahí se acabó. Mira, lo que tú dices se puede malinterpretar porque muchos a ese comentario lo podían agarrar. Hay que esperar 1000 y pico capítulos para que se ponga bueno entonces. Claro, One No, Piece One Piece, número uno repito, desde duró 11 años consecutivos y desde que salió fue top en venta. Eiichiro Oda se posicionó entre los 10 autores más vendidos de la historia. Sí, sí, y no sí. estoy hablando solamente de manga. Incluso en ese top está Shakespeare, porque eso es... Rowling también creo que Ajá. está. No, y Rowling, la de Harry Potter, está por debajo de Oda. Oda superó a la venta de Harry Potter, Ya tú que sabes. es algo ridículo. Ya tú Entonces, no hablemos de números. Si quieren comparar una obra, no hablen de números, porque One Piece tiene más números que cualquier otra. Y tampoco hablen a nivel argumental, porque ahí entonces no tienen nada que decir. Bueno, yo creo que cubrimos el tema. cubrimos el tema, Sí. cubrimos el tema de manera Satisfactorio. satisfactoria, sí. Aunque Mira, One Piece es lo mejor que se ha creado en el planeta Tierra después del agua y mi mujer. Después de las mujeres. No, mi mujer, no la mujer, no me involucre así. La mujer, no la mía. Bueno, gente, hoy estamos en Friki Café. Le vamos a dejar la red ahí para que encuentren la ubicación donde puedes venir con un grupo, un servicio al cliente excelente. No le van a decir nada si ustedes están debatiendo como nosotros. Son chéveres. Hay un área de juego, merch que ustedes pueden comprar. Hay un área arriba donde pueden hacer actividades. Hay un menú riquísimo que pronto vamos a comer. Enseña la hamburguesa que me comí, me gustó mucho. La Sí, pruebo. todo. 10. El ambiente se llama Friki Café porque aquí todos los temas friki ustedes lo van a encontrar. Son el ambiente bienvenidos. sí. Bueno, lo están viendo en pantalla ahí. Todo está decorado bien bonito. Pásense por aquí. Hay aire porque aquí en RD el calor Está fuerte. Está fuerte. Y van a pasar un bonito pasadía aquí. Sí. Una bonita Para que visita. salgan de la casa. De ese Sentados en ambiente. un mueble viendo televisión. Salgan para acá. Toquen pasto. Se pueden encontrar con nosotros aquí. Claro, te pueden contar con En algún nosotros. momento. A medir fuerza. Próximamente un junte aquí en Friki Café. De una. Sí. Bueno, si tienes algo que decir sobre el tema de que fue errores narrativos y no mencionamos un punto, puedes dejarlo en los comentarios. Yeah. Estaremos debatiendo por allá. Rack también sabe meter en los comentarios, igual que nosotros. Pero no vamos a responder cosas ilógicas. Si viene un tío, que Goku le gana, va ese día. Gracias. Ya vamos a preguntar y te vamos a responder. Ah, bueno, tú puedes Bueno, responder, está Rack va a bien. responder. Rack sí. Para responder. Yo voy a sugerir cosas entre tú y tu progenitora si tú dices una estupidez. Ah, bueno. Está bien, se acepta. Se acepta. Se acepta. Ah, no, Y pero- nada, gente, si le gusta este tipo de contenido, compártelo, da like, comenta, apóyalo para traerlo más. Si de verdad te Seguido. gusta. Aunque lo dudo que no te guste. Si les gusta mucho a ustedes, definitivamente yo voy a coger pasaje de donde yo vivo para acá. Sí, solo porque para Rack viene de ustedes. Estados Unidos. Rack no vive aquí. Por Mano, te desgracia. invocamos aquí nosotros. Por de vez en cuando. No, desde que yo iba de una vez, yo le tiré a él de una Sí. vez. Te invocamos. Bueno, hasta otra. Hasta otra, Hasta nada, otro Movie vamos. Podcast y... Vamos a despedir De la manera clásica. de la mejor manera posible. Dale. Si esta es tu primera vez aquí, Te invito a que te suscribas. Da like, comenta, comparte, comparte. síguenos en todas nuestras redes. link en la descripción Y nos vemos en otra. Bye bye.